Capítulo 1, prólogo. ¿Están vivos? Sigo aquí. Esas dos palabras fueron lo primero en lo que pensó Anon al despertar y encontrarse con el techo de su habitación. Eran las dos palabras que siempre pasaban por su cabeza, por los últimos 3 meses. Volteó la cabeza para ver su habitación parcialmente iluminada, gracias a una cortina a medio cerrar. Era un completo desastre. Sus camisas yacían desparramadas por el suelo. Un par de pantalones quedaron colgados de la puerta de su armario. Y para rematar, su televisión y Xbox estaban acumulando polvo, dejando ver que hace tiempo que ni siquiera se dignaba a usar un limpiador de muebles o una mísera escoba. Irritado, tocó el puente de su nariz al ver que su despertador indicaba que ya era horario de la tarde. La alarma no lo había despertado. De cualquier forma, no es como si tuviese algo que hacer realmente. Ya se había graduado, y considerando que su padre le había extendido el alquiler, no tenía que preocuparse por buscar un trabajo o levantarse temprano, al menos por un par de meses. Bones tiene 400 páginas, pa. Hacía tiempo que debió haberse decantado por la universidad o el servicio. Pero cuando su padre se enteró que fue el héroe que detuvo a la villana que provocó un tiroteo usando el arma de su padre, se contactó con él. Y después de años, actuó como un padre orgulloso. O como un padre. Te juzgué mal, Anon, había dicho en ese entonces. Desde el otro lado del teléfono, su tono dejaba ver que por primera vez en mucho tiempo estaba animado de hablar con su hijo. Me gustaría visitarte y hablar contigo en persona, pero el trabajo me tiene ocupado. Lo mismo va para tu madre. ¿Cómo está tu rodilla? Anon no sabía que había sido lo que le había molestado más. Que haya preguntado por su rodilla, casi al final de las felicitaciones con una falsa preocupación, el que haya tenido que hablar en nombre de su madre, en lugar de que ella misma lo llame. O que a continuación de las alabanzas haya hablado de forma muy despectiva de aquella que ocasionó el tiroteo y mató a varios estudiantes. Entre ellos, su propio hermano. Anon estaba a punto de comprar un boleto a Rock Bottom, con el único objetivo de darle una paliza a su propio padre, por lo que dijo acerca de Fang, su Fang. El punto es que le ofreció una extensión de su alquiler a modo de un improvisado año sabático, en parte como una especie de premio, y en parte para poder darle algo de reposo a su rodilla. Se sentó en el borde mirando a la nada por unos momentos, y luego tomó el bastón que estaba apoyado en su escritorio. Dejó escapar un bufido, recordando lo que le había dicho su padre cuando llegó a Volcadera. Una vez termine el alquiler, será la universidad o el servicio militar. No podría darme más igual lo que vayas a elegir. Anon pasó su mano por su rodilla débil. El servicio militar había quedado completamente borrado de su lista de posibilidades. Se apoyó en el bastón y haciendo un pequeño esfuerzo se puso de pie, soltando un quejido en el proceso de levantarse. En ese preciso instante, Anon pensó que aquel doctor, que le dijo que ese dolor era algo más psicológico que otra cosa, podía irse a la mierda. Pues se sentía bastante real para él. Caminó hacia el baño y comenzó a cepillar sus dientes. Antes tenía que mover cielo y tierra para no procrastinar y tener algo de aseo bucal, pero últimamente prefería apegarse a una rutina para no quedarse solo con sus pensamientos más tiempo de lo normal. Apégate a la rutina, pensó para sí mismo. No pienses en nada más. Ya sabes que eso solo lo volverá peor. Una vez terminó, hizo gárgaras con un poco de agua y escupió todo al lavamanos para volver a su cama y sentarse. Miró su escritorio y extendió su mano para hacerle una pequeña caricia al Metal Gear Ramba.
Rainba, Rambe, para hacerle una pequeña caricia al Metal Gear Rainba con su índice. Dejó escapar un suspiro al verlo. Robot en miniatura o no, seguía siendo posiblemente la única cosa en el mundo que no lo miraba como el monstruo arruinafamilias que era. Después de sus padres, claro está. Pero Anon se tiraría de un tejado antes de ponerlos al mismo nivel que su Rainba. Suertudo, pensó, mientras le daba unas hojuelas de cereal barato para que coma. Al menos tú no tienes que pensar en nada más que comer o limpiar mi teléfono. Anon hizo una mueca. ¿Y qué tal si no? Ahora que se daba cuenta, había registrado a Fang como la otra dueña en la memoria de Rainba. Entonces, ¿habría llegado a notar la ausencia de ella en los últimos meses? Sintió un escalofrío al pensar en esa idea. Para su suerte, la alarma de su teléfono lo sacó de esa idea. Miró la pantalla, soltando un suspiro. Ahora había recordado por qué no se sentía tan mal. Por levantarse tarde. Puesto que sus padres seguramente le visitarían mucho más temprano. Y lo que menos quería Anon era ser descuartizado por el señor Aaron. O tal vez sí lo quería. Pero era demasiado cobarde o cara dura como para siquiera enfrentar la responsabilidad. Oficialmente ya habían pasado 3 meses desde el tiroteo en la escuela. 3 meses desde que por su culpa Nasser, Naomi y varios estudiantes más perdieron la vida. 3 meses desde que un disparo lo condenaría a usar un bastón por el resto de sus días. 3 meses desde que perdió a Fang. Anon chasqueó la lengua, sabiendo que tendría que hacer otro pequeño esfuerzo para levantarse. ¡Ah, la mierda!, se dijo a sí mismo. De cualquier forma lo iba a tener que hacer eventualmente. Se puso de pie, tomó unos jeans azules junto con un suéter negro y un gorro del mismo color y salió afuera. El punto positivo de necesitar un bastón para no ir cojo es que ahora nadie en Skid Row era lo suficientemente cara dura como para asaltar a un lisiado. Eso vi que Anon había aprendido algo. Una puñalada parecía no dar tanto miedo como lo daba un buen bastonazo directo en la entrepierna. Tomó el autobús y por suerte el conductor no lo había visto con tanta mala cara como el anterior por tardarse un poco en subir las escaleras. «Skinny inválido. Parece que Dios se castiga 2 veces», había dicho aquel sujeto en el mes anterior. Aún con la diferencia de tamaño a favor del tipo, Anon ese día estaba tan alterado que bien habría saltado a darle una paliza, sin importar si lo más seguro era que él iba a ser quien saldría con el trasero pateado. Pero un pasajero fue lo bastante amable como para ofrecerle un asiento al darse cuenta de su dependencia a ese maldito bastón. Y actualmente Anon agradecía que el conductor haya tenido la suficiente paciencia con él. Anon dio una disculpa forzada por tardar en subir y se sentó al fondo. Pegó la cara contra el cristal, mirando el mugriento paisaje que era Skid Row, un lugar donde se juntaba la peor calaña posible: drogadictos, dealers, algún que otro humano. Él, por ejemplo, aunque el término calaña no aplicaba en su caso únicamente por su raza, y algún que otro criptoidiota. El shitpost y el baitear a algún pobre diablo ya habían dejado de ser lo mismo hace cosa de 2 meses. La opción de buscar un trabajo no le atraía mucho a Anon, puesto que su cara era relativamente reconocida. Algún chistoso de los medios se le había dado por filtrar que aquel que había detenido el tiroteo en Volcano Heights había sido un humano. Y considerando que la lista de humanos que asisten como estudiantes a esa escuela, solo había que sumar el 2 más 2. Por primera vez, en esos meses, había dado las gracias a que el tacaño de su padre lo haya mandado a Skid Row.
puesto a que ni siquiera el reportero del medio de comunicaciones más intrépido estaba lo suficientemente loco como para poner un pie ahí y molestarlo. Mientras Anon miraba a la ventana, de casualidad, vio un anuncio de ropa de modelo al cual protagonizaba una Triceratops de color naranja. Triceratops, pensó él, sintiendo un escalofrío recorrer su pierna, recorrer su espina. ¿Por qué simplemente no nos dejas en paz?, gritó ella entre la multitud, señalándolo con malicia, mientras era retenida por un profesor. Siempre tuve razón sobre ti, y ahora mira lo que has hecho. En el pasado maldeciría a Trish en voz baja. Diablos, quería maldecir a Trish, pero bien sabía él que en este caso hasta le daba igual. Él estaba de acuerdo con ella. Trish siempre tuvo razón sobre él. Solo mira lo que has hecho. Anon se abrazó al sentir otro escalofrío. Carajo, murmuró lo suficientemente bajo como para no ser escuchado. Volvía a pasar otra vez. Cada que se quedaba a solas con sus pensamientos, todo eso volvía a él, de golpe. Como si fuese atropellado por un camión lleno de sus propios errores, listos para hacerle el recordatorio diario del por qué el hecho de que estaba vivo era un castigo para él y no pura fortuna por obra y gracia de Jesus Raptor. El autobús se detuvo un par de calles del cementerio. En lugar de quedar justo a media manzana, Anon levantó una ceja cuando se dio cuenta que el vehículo se detuvo por casi un minuto, aun cuando el semáforo le daba el pase para avanzar. Oiga, ¿qué sucede con el autobús?, reclamó el humano desde el fondo del vehículo. El conductor acarició su cabeza con una expresión de pena. ¡Qué pena! Parece que el motor se echó a perder, dijo con un tono angustiado, y abriendo las puertas para dar paso a que los pasajeros empiecen a bajar. Si quieres puedes esperar aquí hasta que venga un mecánico o algo así. Viendo que no parece que de los que son... Viendo que no pareces que de los que son... no, esto está muy... Va. Viendo que no eres de los que parecen dar largas caminatas. Eso último lo había dicho mientras tenía la vista centrada en el bastón del humano. Anon dejó escapar un profundo suspiro de frustración. A diferencia del resto de conductores de autobús, ese viejo estegosaurio había sido amable con él debido a su condición, por lo que tuvo que reunir toda la fortaleza mental que pudo para no ser grosero con él. No es necesario, dijo poniéndose de pie, apoyado en su bastón y dirigiéndose a la puerta. De cualquier forma, estoy cerca de donde quería llegar. Con un agradecimiento en voz baja, Anon bajó del autobús y se dirigió hacia el cementerio. Al final, tal vez hacer una caminata no parecía ser tan malo como pensaba. El hecho de que algunos niños le den miradas de pena por su andar solo hacía que el enojo del humano por la inmerecida lástima que le brindaban le permita distraerse un poco para no quedarse pensando en la clase de persona que era. El joven de 19 años palmeó su bolsillo derecho y chasqueó la lengua disgustado al no sentir nada. Carajo, olvidé mis cigarrillos, pensó irritado. Luego de unos segundos descartó ese sentimiento negativo. Mejor era olvidarse de su dosis de tabaco a faltarle respeto a Fang y a Nasser de esa forma al fumar enfrente de ellos. Da igual, es mejor así. Anon dejó escapar un pequeño quejido mientras cruzaba la calle. No extrañaba precisamente las caminatas largas, pero sí echaba de menos el no tener que sentir un mini infierno en la rodilla cada vez que tenía que recorrer más de 2 calles.
Miró su bastón, con algo de rabia acumulada. Aquel pedazo de porquería solo servía únicamente para no hacerlo cojear, pero el dolor seguía allí. En ese momento, Anon se pregunta si tal vez estaba usando el bastón de una manera incorrecta. Debería buscar algún video en internet sobre cómo usar uno debidamente, pero la mera idea de hacer eso lo hacía sentir como un verdadero estúpido. Cosa que era. Pero quería recordarlo por cosas menos tontas, como el posible hecho de que no sabía cómo usar debidamente un soporte para su pierna mala. Finalmente, y luego de unas cuantas maldiciones más, había llegado. Saludó con una mano al vigilante, el cual ya estaba acostumbrado a verlo de vez en cuando, y comenzó a recorrer el lugar. Anon no quería admitirlo, pero en parte apreciaba el hecho de que Fang y Nasser estén descansando. Colina abajo, porque de lo contrario, eso solo añadiría más dolor a su rodilla. Y lo que menos quería era el dejar escapar algún insulto en el lugar donde su difunta novia estaba enterrada. Se había prometido que la visitaría, de forma obligatoria una vez al mes. Sin embargo, esos días no eran los únicos en los que él iba a verla a ella y a Nasser, debido al ya no tener escuela y estar de año sabático. Tenía una buena cantidad de meses para hacer absolutamente nada. Y en este caso, era en su sentido literal. Anon no hacía nada más que recostarse y mirar al techo de su apartamento. Era la excusa perfecta para ir al cementerio todas las veces que quiera. Aunque, claro, no era del todo buena idea. Y Anon lo sabía. Si él la visitaba cada que podía siendo su exnovio, a saber cuántas veces lo haría su padre. Anon sintió otro escalofrío ante la idea que algún día su visita iba a coincidir con la de Ripley. El Tero lo vería y entonces su primer impulso sería arrancarle la columna. No podía culparlo de cualquier modo. Él también haría lo mismo si tuviera una hija. Anon en ese momento se puso a pensar en lo increíblemente poco afortunado que era, de que el señor Aaron nunca se le haya ocurrido por hacerle una visita sorpresa a Skid Row y llenarle el pecho de plomo. ¿A quién le importa? ¿Quién le importaría? A los medios no les parecía importar mucho la vida de un humano en una ciudad repleta de dinos, mucho menos si el lugar es donde residía la víctima justamente tenía que ser el mayor hellhole sobre la faz de la tierra. Aún se pregunta si llegará el día en el que se despierte una mañana y se encuentre con Ripley, con una barra de acero, listo para darle al tipo que le arrebató a su hija lo que se merece. Soñar no cuesta nada, Anon, pensó para sí mismo. Ya estaba cerca. Solamente tenía que bajar la pequeña colina y estaría justo al frente de las lápidas. Llegados a ese punto, hablarle a Fang sobre su día o de cualquier cosa que se le venga a la mente, sobre todo esto último, considerando que ya nada pasaba en la vida de Anon. Vio ambas lápidas desde arriba y estaba a punto de bajar hasta que... ¿Pero qué carajos? Fue lo que soltó al divisar una figura a lo lejos. En cualquier caso, este se iría o simplemente se quedaría esperando hasta que esa persona se vaya para poder quedar a solas con Fang. Sin embargo, la cosa cambiaba cuando aquella figura se dedicaba a darle una de patadas a la lápida de la difunta Tero y destruir con sus garras los arreglos florales que la familia Aaron y los amigos habían preparado para ella. Con desesperación, Anon bajó la colina a pequeños brincos con su pierna buena, ignorando el dolor cuando por accidente ponía el peso de su cuerpo en su rodilla débil. Al estar en tierra plana, rápidamente se acercó a la persona que faltaba al respeto y escupía la tumba de la única persona que a él alguna vez le importó.
por la punta carmesí de su cabeza sobresaliendo de su cabellera rubia. Anon notó que era un aparasaurio con una chaqueta rojiza, con varios picos en las partes de los hombros y unos jeans azules. «Oye, ¿qué mierda crees que haces?», preguntó Anon, casi en un grito, acercándose unos pasos más hacia ella. Para su sorpresa, el aparasaurio pareció detenerse por un instante, pero ni siquiera se dignó a voltear antes de retomar su maliciosa actividad. Sin embargo, Anon llegó a oír cómo su voz profunda y amargada llegó a decir: «¿Qué? ¿También se las tienes juradas a esta perra matahermanas? Pues espera tu turno, tarado». Anon sintió cómo tembló uno de sus párpados cuando aquella Dino se refirió a Fang como una perra. Sintiendo cómo su sangre empezaba a hervir, se acercó hasta quedar justo detrás de ella. Con agresividad la tomó del hombro y con la poca fuerza que tenía su escuálido cuerpo, la jaló para atrás, haciendo que caiga de trasero. Anon ignoró el insulto que ella le había lanzado mientras se levantaba, y rápidamente se hincó para comenzar a arreglar inútilmente los arreglos florales, ya destruidos. Tragando saliva, trató de acomodar las flores, al acercarlas a la lápida de Fang, sin importarle si escuchaba los pesados pasos del aparasaurio acercarse a él. «Mira lo que hizo», murmuró. Luego, cuando llegó a ver el rastro de un escupitajo en la lápida, comenzó a enojarse otra vez. «¿Quién carajos te crees que...?» Antes de que pueda terminar, la chica lo tomó del suéter y lo levantó en el aire. Rápidamente todo el enojo que Anon tenía se reemplazó con un nerviosismo enorme cuando notó que aquella mujer era más grande que él, tanto en altura como en forma física. Incluso con aquel flequillo ocultando sus cejas, Anon notó que la expresión de la chica era de una rabia cuando notó que ella lo miraba con los ojos inyectados en sangre. «Tienes las agallas de haberme hecho eso, skinny de mierda», dijo ella, casi en rugido. «Así que defendiendo a aquella basura arruinadora de familias, ¿eh?» Soltó una de sus manos, y aún teniendo al humano en el aire, ella cerró su mano, lista para enterrarle la nariz de un puñetazo. «Bueno, a ver si...» El sonido de un silbato la interrumpió. Ambos voltearon a la dirección de donde venía el sonido, viendo cómo el vigilante del cementerio hizo sonar el silbato mientras bajaba la pequeña colina a toda velocidad. El aparasaurio chasqueó la lengua y dejó caer a Anon. «Mierda», dijo ella, dándose la vuelta. «Ya tengo varias multas. No iré al calabozo por patear la tumba de esta basura». Anon vio cómo ella echó a correr del guardia a una velocidad que lo hizo pensar que tal vez ella era alguna clase de atleta. El vigilante, al darse cuenta que no le alcanzaría al ir así de rápido, se aproximó a Anon, el cual se arrastró unos centímetros para tomar su bastón. «¿Estás bien, chico?», preguntó el Triceratops de mediana edad, extendiéndole la mano al humano, y él la rechazó sacudiendo la cabeza. Chilló Anon, poniéndose de pie. «Hija de... ¿por qué carajos hizo eso?». El guardia rascó su cabeza, viendo la lápida de quien se suponía que había ocasionado todo un tiroteo en su escuela. Sabiendo ese poco contexto, hasta el hombre sabía la respuesta.
Pero considerando que ya tenía varias veces viendo a Anon entrar al lugar, y para ser un buen chico a sus ojos, no le iría la obvia razón por la que alguien profanaría la tumba de aquella difunta Tero por respeto a él. Vi cómo intentabas acomodar esas flores, dijo el Triceratops con una sonrisa. Conozco al padre de la chica. Viene aquí seguido. Espera que le cuente que defendiste la lápida de su hija de ese maleán. No, no, interrumpió Anon, sintiendo un temblor recorrer por todo su cuerpo. No debía saber que veía a su hija por nada en el mundo. Yo... tragó saliva. Por favor, no le hagas saber que un humano estuvo aquí. Anon tuvo que casi suplicar para que el guardia solo dé la noticia de que un aparasaurio destruyó el arreglo de flores del mes de Fang, mas no decir nada sobre que un humano intentó detenerla. El guardia solo asintió al final, sin escuchar una explicación del por qué el chico quería eso. Anon al final le pidió al guardia que le deje unos minutos solo, y así fue. Estando enfrente de la tumba de Fang y Nasser, Anon no pudo hacer más que soltar un profundo suspiro. Todo indicaba que hoy podría quedarse mucho tiempo menos de lo normal, puesto que nada más el guardia le informase a Ripley que alguien pateó y escupió la tumba de su hija. El Tero iría a toda prisa al cementerio a exigir la cabeza de quien lo haya hecho. Y Anon no quería estar ahí para eso. Hey, Fang. Saludé hincándose nuevamente para acomodar un poco mejor las pocas flores en buen estado. Lo siento, pero estaré un rato menos de lo normal. Volteó a ver la lápida de Nasser y exhaló aliviado al ver que las flores alrededor de ella estaban intactas. Saludó con su mano con una sonrisa melancólica. Lamento no haber venido antes. No escuché la alarma. Yo también lamento no haber detenido a esa tipa. Soltó una sonrisa. Aún sigo siendo un enclenque. Ni siquiera puedo pelear contra una versión más alta de Naomi. De pronto, Anon entrecerró los ojos, pensando en sus últimas palabras. Parasaurio rojo y rubio. Tocó su barbilla pensativo. También se la tienes jurada esta perra mata hermanas. Así que defendiendo aquella basura arruinadora de familias, ¿eh? Anon miró a la dirección en la que esa chica había escapado, levantando una ceja. ¿Acaso ella...? No había llegado a prestar mucha atención a la cara de aquella chica, pero esos ojos azules le recordaron un poco a los de Naomi, sumándole esa cabellera rubia y el hecho de que eran la misma especie de dino. No. Eso fue lo único que pudo salir de la boca de Anon una vez unió los puntos. Lo que no sabía el muchacho de 19 años es que esa no sería la última vez que cruzaría caminos con Mia Moretti. Castiga, YouTube me castiga, todos me castigan y valgo verga yo. Entonces estoy aquí siempre para que a ustedes les guste. Y aquí vamos con el segundo capítulo de Bowling for Mia. Bolos para Mia, creo. Capítulo 2, golpe de realidad. Mia salió del gimnasio y corrió a toda velocidad de su auto. Una vez subió, se quedó unos momentos en el lugar sin encender el motor, respirando pesadamente por la falta de aire luego de aquel numerito que ella y su ahora exnovio montaron en el gimnasio. Miró nerviosa la entrada, esperando que tal vez Ben salga y siga suplicándole para que vuelva adentro para intentar arreglar las cosas. Ya nada tenía arreglo después de lo que pasó.
No solo le había propinado un puñetazo a su novio enfrente del cabeza de bola de boliche y la lagartija de color vómito, sino que al ser ella expuesta por toda la escuela a la clase de basura abusiva que era, no tuvo mejor idea que hacer un improvisado control de daños y exponer la condición mental de Ben, la cual tanto intentó ocultar el parasaurio color azul tachándolo de novio abusivo, para al final salir corriendo del lugar. Menos mal no se quedó Ethernet, ten mucho cuidado, pa. Mia se llevó las manos a la cara, sabiendo que ya todo se había acabado. El plan era originalmente escapar de la ciudad una vez ella pudiese graduarse, así no tener absolutamente nada que pudiese atarla a ella, en aquel basurero que tenía que llamar ciudad. O bueno, el absoluto. En el no tener nada que atase a Mia, no era del todo cierto. Tuvo un pensamiento rápido en su hermana, Naomi. Mia dejó escapar un suspiro, descansando su cabeza contra el volante, siendo lo suficientemente cuidadosa en no sonar el claxon. Después de lo que pasó, tenía la fuerte necesidad de irse rápidamente de volcadera y no mirar atrás. Pero eso significaba que no tendría ni siquiera tiempo de despedirse de ella, puesto que lo más seguro es que ella también estaría en el baile de su escuela. Soltó un fuerte gruñido de frustración y, maldiciendo internamente tanto a Inco como a Olivia, encendió el auto y aceleró a toda velocidad a su casa. Al llegar, ella estacionó con una llanta arriba de la acera, pero sin importarle, salió rápidamente y entró a su casa. Ya en su habitación, se quitó ese ridículo vestido y se puso su ropa habitual para luego tomar una maleta y amontonar varias prendas en ella. La cerró de un pisotón para que todo lo puesto entre debidamente y tomó su celular para ver si es que tenía un mensaje de Ben o de alguna de sus amigas. Como esperaba, su ahora exnovio le había llenado la bandeja de entrada de mensajes suplicándole en volver. Ella suspiró irritada, casi sintiéndose mal de que Ben no haya entendido que ya se había acabado lo que tenían, sintiéndose algo mal. Lo único que se molestó en escribir fue: "Lo siento, me voy". En otros casos ella le habría dejado un texto más largo y una disculpa un poco más convincente. Sin embargo, tenía que ser lo suficientemente cortante para que Ben se haga una idea de que ella no volvería a verlo. Se alegró de que sus padres no estén, puesto a que, al menos, no tenía por qué darles explicación. Suspiró, pensando que tampoco es como si ellos fuesen a notar que ella se había alargado. Al menos no los primeros días. Dio un último vistazo alrededor de su habitación. Era un completo desastre. Las camisas que no se iba a llevar yacían tiradas por el suelo. Las sábanas de su cama estaban desparramadas por el colchón, y en su escritorio había una pila de papeles y cuadernos de lo que se suponía era su tarea. Era un basurero, pero al final del día era el basurero de Mia, y ella iba a sentir la pérdida. Miró el lugar por un par de segundos y finalmente salió de la habitación. Al estar en el pasillo, miró al fondo, encontrándose con la puerta de Naomi. Hizo una mueca, sabiendo si realmente llegaría a tener un arrepentimiento. Entonces sería el decirle adiós apropiadamente a su hermana. Angustiada, entró en su habitación, viendo un contraste total entre su habitación y la suya. La habitación de paredes rosadas de Naomi era el contrario perfecto al cuarto de paredes verde oscuro de Mia. El armario con las puertas abiertas mostraba sus prendas colgadas y bien acomodadas.
Su cama no tenía ninguna arruga en las sábanas y su escritorio estaba bien ordenado. Mía suspiró, tomando una hoja de un cuaderno del escritorio y comenzó a escribir con una letra desprolija una nota. Hey, apestosa. Finalmente pasó lo que llevaba diciendo por 1 año y medio. Me voy. A saber dónde. Pero me voy. Y bien lejos de esta puta posilga. Por eso no puedo darte una respuesta de a dónde pienso parar. Tal vez te enteres de bocas ajenas porque sé que la zorra de Lunara tiene tu número. Así que es mejor que te lo diga yo. Tal vez me dejé llevar un poco. Perdí el control. Y le di un buen golpe a mi novia. Enfrente de todos en el baile. Y honestamente ni siquiera sé si realmente se lo merecía. Honestamente me da igual. El punto es que aún cuando intenté hacerme quedar bien, y tal vez la cagué aún más, o tal vez no, honestamente no me quise quedar más tiempo para averiguarlo. Pero esa es la cosa, ahora me voy. Me importa un carajo si no me gradúo, porque de cualquier forma iba a tener que ir a la escuela de verano, aún con las asesorías de Ben, así que, hey, me las tendré que arreglar. No te preocupes. Y también dudo que lo hagas. Ya sabes que yo sé arreglármelas y cuidarme sola. Ahora escucha. Ole. Sabes perfectamente que soy una puta mierda con las palabras y aún más con las despedidas, pero esta será la última cosa que verás de mí. Al menos por mucho tiempo. Tú y yo jamás nos llevamos muy bien. Y lo único en lo que podemos concordar es que ninguna quiso realmente intentarlo. La verdad es que ni siquiera sé si me siento realmente mal por ello. O si tú te sientes culpable. Honestamente, me importa una mierda eso. Pero una cosa es segura para mí. Te quiero, Naomi. Y lo único que realmente me haría sentir mal es que tú pensaras que no es así. Así que, bueno, solo quería que supieras eso. Dile a mamá y papá que me voy. Porque fijo y recién notarán mi ausencia a las 2 semanas. Y eso sí hay suerte. En fin. Eso es todo. Cuídate, apestosa. Mía. Mía dobló la carta y usó una esquina de un cuaderno como pisapapeles para asegurarse de que no salga volando. Ahora que se ponía a pensar, ¿por qué rayos pensó en una carta cuando bien y podía mandarle un mensaje o llamarla? Volvió a tomar su teléfono y marcó el número de su hermana. El tono de espera sonó 3 veces, hasta que finalmente escuchó la voz chillona de Naomi, desde el otro lado de la línea. Hola Joa, ¿cómo estás? Hola Dante, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Ahora qué, Mía? Preguntó Naomi con un tono irritado desde el otro lado de la línea. Podía escucharse una música algo cursi desde donde estaba ella, dando a entender que seguía en el baile de Volcano Heights. Vaya, así es como recibes a tu hermana, apestosa. No sé si te diste cuenta por mi voz, Mía, pero realmente no estoy de humor para tus tonterías. Solo dime qué quieres. Está bien, lo siento. ¿Vas a contarme qué sucede o te vas a seguir haciendo la pobre víctima enojona? Mía escuchó un suspiro de frustración al otro lado de la línea. Bien. He estado
frustrada. La hermana de mi novio ha estado siendo una molestia para él los últimos meses, así que... ¿Nasser? ¿Sigues con ese tonto? Soltó una risa mientras se sentaba en su cama. ¿Vas a burlarte de mi situación amorosa o vas a escuchar lo que tengo que decir? Cuestionó con un tono neutro. Mia sonrió. Había oído que su hermana mantenía una máscara de perfección y optimismo cuando estaba en la escuela, escondiendo quién era realmente, a vista de todos. Aunque no sea muy sano para Naomi, a Mia de cierta forma le hacía sentir especial que ella sea posiblemente la única a la que no tenga que ocultarle su verdadera personalidad y poder ser ella misma. Ok, apestosa, continúa. Naomi se aclaró la garganta antes de proseguir. Bueno, he estado ideando un pequeño plan para que ella se consiga un novio igual o hasta más perdedor que ella. Para que no sea una piedra en el zapato en mi relación, pero... ¿No resultó?, interrumpió Mia. No, respondió ella, inexpresiva. Fue todo un desastre. ¿Quieres saber más a detalle cuando llegue a casa? Mia se quedó en silencio. Un instante. Luego miró la carta que le había dejado en su escritorio y luego suspiró. ¿Sabes qué? Me encantaría. Mejor te digo lo que quería decirte cuando llegues, ¿sí? Naomi quedó en silencio por un momento antes de responder. ¿Estás inusualmente más amable hoy? ¿Sucede algo? Mia estuvo a nada de decirle a Naomi. Me voy. Ven conmigo. Pero por alguna razón que no pudo entender, algo no se lo permitió. En lugar de eso, tuvo que enterrar ese deseo por pedirle a su hermana que se vaya con ella. Y solo se limitó a decir: Mia, ¿qué? Mia colgó el teléfono. Soltando un gran suspiro, se retiró de la habitación de la hermana, sintiendo un inusual peso en sus hombros, como si se fuera a arrepentir de no ofrecerle escapar con ella o de no haberle dicho por voz que la quería mucho. Finalmente, salió de la casa con maleta en mano y finalmente arrancó el auto para dirigirse a la entrada de la ciudad. Suspiró de alivio. Finalmente sería libre. Libre de hacer lo que quisiera. Tal vez encontraría un trabajo de medio tiempo o la contratarían como mecánica pese a la falta de licencia, pues ella tenía talento con los autos y de sobra. Eventualmente, encontraría la forma de terminar la preparatoria por medio de alguna de esos programas para fracasados y así tener un mejor trabajo. Sí, todo pintaba bien para la ahora optimista Mia Moretti. ¿A una pausa? Es que estoy muy rezagada. Tengo rezagada la voz un poco. Sigo. 3 meses después. Era increíble cómo una persona podía equivocarse tanto, aun cuando haya tenido un plan relativamente decente, y que todo le salga mal. Hola, Estego, ¿cómo estás? Mia se había mudado a una ciudad cercana a Volcadera, con el objetivo de empezar de nuevo, expectante de lo que la vida adulta podía ofrecerle. Había encontrado un cuarto en alquiler a un precio relativamente justo y comenzó a trabajar como mesera en un bar con la intención de juntar algo de dinero. Había sido despedida a las 3 semanas por su comportamiento volátil y haberle sacado el diente de un puñetazo a un triceratops que le manoseó una nalga. Tal vez habría conservado su trabajo de no ser por el hecho de que le dijo a su gerente, también triceratops, que por palabras exactas de ella, ese asqueroso triga se lo había buscado. Encontró otro trabajo como cajera.
Luego fue despedida al mes. La razón, se había quedado bebiendo hasta tarde la noche anterior a esa. Y en su momento de resaca le había dado $500 de cambio a un cliente. De alguna forma consiguió un puesto como limpiadora de pisos. No pasó el periodo de prueba, cuando le enseñó el dedo de en medio a su jefe. Llegados a este punto, Mia comenzó a sospechar que tal vez, y solo tal vez, el problema era ella. Y finalmente, a los 2 meses y 3 semanas, Mia finalmente tocó fondo cuando se dio cuenta que un día había dejado su puerta sin seguro y le habían robado todos sus ahorros mientras ella estaba afuera asistiendo a entrevistas que solo terminaron en un seco "Te llamaremos". Mia sintió unos fuertes deseos de aventarse del tejado del edificio cuando eso pasó. Finalmente, ella entendió que, sin dinero, trabajo y el alquiler a punto de vencer, no le quedaba de otra más que tragarse el orgullo y volver con sus padres. El problema era que ella no se había deshecho de su teléfono, nada más había salido de la ciudad. Ok, ahí me equivoqué. El problema era que ella se había deshecho de su teléfono, nada más había salido de la ciudad. Para cortar contacto con todos. Mia suspiró mientras yacía boca arriba en su colchón, mirando al techo, llevándose las manos a la cara. Comprendió que no había de otra. Lo que hizo fue una gran estupidez. Y de querer hacerlo, lo mejor habría sido que mínimo se haya graduado y haber juntado un poco más de dinero antes de siquiera pensar en dejar la casa de sus padres. Soltando "a la mierda", decidió volver a empacar todo y ponerse en marcha de volcadera. En la carretera, pensó en cómo sería recibida por sus padres y por Naomi. Seguramente no muy bien. Entiendo, Stego. Ojalá todo mejore, Stego. Puesto a que ella literalmente los había dejado sin siquiera avisar, y ahora tendría que aparecer de imprevisto en su puerta, puesto a que ni siquiera recordaba el número de ninguno de sus padres o hermana para llamarlos en su otro teléfono. Cuando entró en volcadera, por alguna razón no pudo evitar sentir un pequeño aire de nostalgia, lo cual le extrañó, considerando que su sueño desde pequeña siempre fue dejar esa ciudad y aspirar a algo más grande. Suspiró, preguntándose cómo estarán sus amigas o cómplices para hacer sus estupideces. En todo caso, sacudió la cabeza, sabiendo que no debería pensar en eso. Mia era una mujer nueva y no podía ponerse a pensar en estupideces del pasado. El que haya vuelto era simplemente debido a algunas complicaciones económicas. Nada del otro mundo, simplemente estaría con sus padres un tiempo mientras buscaba otro trabajo. Trabajaría en cualquier cosa hasta volver a ahorrar lo suficiente y finalmente volvería a irse. Nada del otro mundo, ¿verdad? Finalmente, estacionó justo en la acera de la casa de sus padres. Se quedó ahí unos momentos, pensando en qué diría cuando Cassandra y Tony la recibieran. Si es que lo hacían. Ok, Mia, no es para tanto. Se dio una pequeña palmada en las mejillas con ambas manos. Son solo tus padres. No es como si fuesen a odiarte. Simplemente te bombardearán de preguntas y reclamos. Nada que no puedas manejar, campeona. Medio optimista, se acercó a la puerta y con algo de duda le dio varios golpes. Esperó un rato hasta que oyó una voz femenina detrás de la puerta. Si es algún otro maldito reportero, que sepan que ya dijimos todo lo que ustedes querían. La voz sonaba similar a la de Cassandra, pero
cansada. Hasta Mía podría decir que era un tanto más apagada. ¿Reportero?, cuestionó Mía. Soy yo, mamá. Mía. Hubo un silencio incómodo entre ellas, por un par de segundos. Luego, y en un santiamén, Mía oyó el sonido de varios seguros abrirse detrás de la puerta para finalmente abrirse de golpe. Mía se encontró con un aparasaurio rosa, de cabello rubio, despeinado. Era su madre. Para su sorpresa, del aparasaurio más joven, esta no era la Cassandra que ella estaba acostumbrada a ver. Su madre solía estar bien maquillada para cualquier ocasión, tener el cabello arreglado, y también le gustaba vestir un vestido gris con una chaqueta rosada por encima, similar a la de Mía. Pero lo que el aparasaurio rebelde tenía enfrente solo era una versión apagada y triste de lo que alguna vez solía ser su madre. Aún con la sorpresa en el rostro de Cassandra, Mía pudo divisar bolsas negras alrededor de sus ojos, notando su falta de sueño. También su cabello estaba despeinado, dejando notar algunas canas sobresaliendo, y la chaqueta y vestido que solía usar ahora eran reemplazadas por unos jeans negros con una camisa holgada de color blanco. Hola, Spider, ¿cómo estás? ¿Qué rayos habían pasado en los 3 meses que estuvo aislada de toda comunicación para que su madre se vea así? Cassandra miró incrédula a Mía por unos segundos. ¿Es realmente ella?, se preguntaba. Se veía como ella. Pero la madre pensaba que, luego de aquella nota, jamás volvería a ver a su pequeña causadora de problemas. Cassandra abrió la boca para gesticular unas palabras, pero la cerró una vez se dio cuenta que nada salía de ella. Dio un paso al frente y tocó las mejillas de Mía con ambas manos, aún incrédula de volver a ver a su hija. ¿Mía? Sí, mamá, dijo ella tocando la mano de su madre, que aún seguía puesta en la mejilla del aparasaurio. Hablas como si me hubiese ido hace años o... Mía no pudo terminar de hablar. En un movimiento repentino, ella fue abrazada con gran fuerza por su madre, como si esta vez Cassandra quisiera hacer lo posible para no volver a permitir que su hija fuese a irse de nuevo. ¡Ey! ¿Por qué el abrazo tan brusco?, preguntó ella con un tono irónico. ¿En dónde diablos te habías metido, pequeña tonta?, cuestionó Cassandra con un tono quebrado. Mía sintió cómo el agarre de su madre se hizo levemente más fuerte luego de esa pregunta. ¿Tienes idea de cómo pasé las primeras semanas? Mamá solo tragó saliva. Tú y papá ya sabían que yo quería irme. Y sin despedirte al menos, o sin contestar ni un mísero mensaje. Mía sintió cómo las lágrimas de su madre comenzaron a manchar su camisa. Tu padre buscó como loco por las ciudades cercanas. Incluso tuvo que preguntar por ti en varias estaciones de policía pensando en que tal vez te habías metido en un lío. Mía tragó saliva. Esperaba que tal vez sus padres le llegasen a reclamar con gritos y pedir explicaciones, pero realmente no esperaba a su madre llorando en sus brazos, no con lo recta y seria que podía llegar a ser a veces. Suspiró, pensando que tal vez sí había cometido un error. Definitivamente, debió haber avisado dónde iría, o mínimo hacerles saber que está bien. El aparasaurio le dio pequeñas palmadas en la espalda de su madre.
No quería abrazarla, pues detestaba esa clase de cosas. Cassandra se quedó abrazando a su hija por un par de minutos más en la entrada, aún incrédula de que realmente su Mía había regresado. Luego, ella la invitó a entrar y la hizo sentarse en el sillón. Mía tenía las manos en las rodillas. Por algún motivo estaba algo nerviosa. Realmente no esperaba un recibimiento relativamente tranquilo para su llegada. Oye, mamá, llamó ella a su madre, quien seguía en la cocina. Ya son las 6 de la tarde. ¿Dónde está papá? Haciendo horas extra, respondió ella, volviendo de la cocina y ofreciéndole una taza de té. Se sentó a su lado una vez su hija la tomó. Luego de lo que pasó hace 3 meses, estuvo más concentrado en el trabajo para no pensar mucho en eso. Mía la miró extrañada. Sabía que sus padres podrían llegar a sentir su ausencia, pero ¿realmente estarían así por el hecho de que posiblemente su hija menos favorita se había largado? ¿Dónde rayos había estado Naomi para consolarlos? Mía entrecerró los ojos, pensando de que ahí había algo de lo que no se enteraba aún. Yo entiendo, asintió ella, dándole un sorbo a su taza. Bueno, ¿vas a contarme dónde estuviste o qué? Mía casi escupe el té que estaba bebiendo. Hizo esa pregunta más pronto de lo que creyó, al punto de que no le dio tiempo de crear una mentira medianamente convincente. Lamberugiano, ¿cómo estás? Yo... Bueno, acerca de eso... Se aclaró la garganta antes de hablar. Justo de ese tema quería hablarte, mamá. Verás, yo... Hola, Tetestén, ¿cómo estás? Se te acabó el dinero y vuelves aquí, ¿verdad? Interrumpió su madre. Mía se quedó con una cara de póker, completamente en silencio. Rayos, ¿realmente la había leído tan bien? El silencio incómodo se prolongó por unos segundos más hasta que Mía finalmente se decidió por abrir la boca. ¿Tú cómo lo sabías? Cassandra se encogió de hombros. Soy tu madre, Mía, dijo mientras acariciaba el cabello de su hija, tal y como solía hacerlo cuando era una niña. Mía hizo una mueca. Incluso después de haberse ido por meses, su madre parecía más cariñosa y comprensiva de lo normal. Hola, Mr. H, ¿cómo estás? Además, eso es exactamente lo que pasa cuando decides dejar la ciudad para comenzar de nuevo, sin siquiera tener tu diploma de preparatoria. ¿Realmente pensaste que era buena idea? Mía quiso decir que no, pero no podía, en su mente, irse con poco dinero. Sin un guardado, sin un Ok, va a repetir esta parte, me hizo un mella muy fuerte, va. Además, eso es exactamente lo que pasa cuando decides dejar la ciudad y comenzar de nuevo, sin siquiera tener tu diploma de preparatoria. ¿Realmente pensaste que era una buena idea? Mía quiso decir que no, pero no podía, en su mente. Irse con poco dinero, sin un graduado de preparatoria y con una actitud similar a la de un padre alcohólico con problemas de ira, sonó como una brillante idea en su cabeza. Nuevamente, Naomi demostró ser la brillante de entre las dos, y esta vez por el mero hecho de haber evitado hacer una estupidez de tal magnitud. Sí, está bien. No salió como quería, admitió luego de soltar un suspiro, resignada. Finalmente Mía decidió soltar todo. Su ruptura con Ben, obviando los detalles del golpe y la exposición de la condición de su exnovio.
el haber escapado de la ciudad, su posilga de apartamento el cual ella llamaba hogar, sus trabajos despidos, el cómo sacrificó su vida social estudiando en su tiempo libre para tener una licencia mecánica y el cómo ni siquiera lo intentó al final. Todo eso parecía ser dicho con un tono orgulloso por parte de ella, como si no quisiese acertar que ella estaba equivocada, aunque, en parte, lo reconocía, pero creía que su fracaso se debía a su mala suerte que otra cosa, y no por ser una verdadera estúpida e irresponsable por su mal comportamiento con los clientes y por dejar la puerta de su apartamento sin seguro. Cassandra escuchó todo con atención, a veces sonriendo al escuchar que había encontrado un lugar rápidamente, así no tendría que dormir en su auto. A veces su cara cambiaba a una de ligera decepción cuando le contaba acerca de sus despidos antes de retomar la compostura. Y hasta se llegó a reír cuando escuchó cómo le dio un buen puñetazo al Triceratops, que le pareció buena idea tocarle trasero. Finalmente, le dio un ligero e indoloro golpe en la cabeza cuando Mia le explicó cómo decidió volver a Volcadera, cuando se quedó sin dinero al dejar su puerta sin seguro. «Mira que eres tonta, niña», dijo con una sonrisa. «¿Qué crees que habría pasado si en lugar de la puerta de tu apartamento llegaba a ser tu auto?» «Obviamente sé lo que habría pasado. No tendría cómo volver aquí», respondió con una sonrisa y burlona. «Y hablando de volver, ¿puedo quedarme aquí por un tiempo para ordenar mis problemas?» Mia miró a su madre con los ojos de cachorro inocente que ella le había enseñado hace unos años, por si algún día tenía que pedirle algo a alguien. Cassandra no esperó que realmente fuese a llegar el día en el que su hija use esa mirada en su contra. «Es solo hasta que ahorre lo suficiente para...» «Por supuesto que puedes quedarte», interrumpió Cassandra. «Eres mi hija, Mia. ¿Qué clase de madre sería si no dejo que mi hija se quede aquí después de haber admitido honestamente un error suyo? Un gran error, por cierto». Mia suspiró aliviada. «Gracias, mamá. A todo esto, ¿dónde está Naomi?», preguntó ella. Por algún motivo, Cassandra quedó helada cuando oyó ese nombre. «Digo, ya debería haber empezado la universidad, pero...» Mia arqueó una ceja. «Oye, mamá, ¿estás bien?» Mia vio por un momento cómo la mano de su madre que sostenía su taza de té tembló un poco mientras la miraba con una mezcla de shock y confusión. Cassandra cambió a una expresión de enojo, como si Mia hubiese preguntado algo que no tendría que haber hecho. Pero luego volvió a una cara de extrañez al ver que no era una broma cruel, por parte de su hija. Como ella pensó por un momento, el labio de Cassandra tembló un poco antes de preguntar. «Mia, ¿estás jugándome una broma o algo por el estilo? Porque no me está haciendo nada de gracia». Mia levantó una ceja ante la pregunta. «Yo... no. Mamá, no tengo idea de lo que estás hablando. Solo pregunté por Nao. ¿Acaso no viste las noticias de lo que pasó?». El tono de su madre pareció elevarse por la pregunta. Y a la vez Mia notó que se estaba conteniendo de no gritarle a la cara. Mia se quedó pensando por unos momentos. En realidad, llegó un punto en el que no usaba su teléfono más allá de contestar llamadas y mensajes de sus jefes o para escuchar música, y tampoco se había permitido tener una televisión.
No había estado informada de las noticias, puesto a que entre el trabajo y el haber estado estudiando inicialmente para tener una licencia mecánica, no se había fijado en cosas como esa. Mamá, estuve desconectada de por el trabajo. No podía enterarme de mucho por la televisión porque no tenía ninguna exceptuando por la que había en el trabajo. Pero mi jefe solo reproducía repeticiones de partidos de fútbol. ¿Puedes ir al grano de una vez? Me estoy poniendo nerviosa. Cassandra tomó el puente de su hocico, sin creer que realmente estaba en esa situación. Mía, eres una... Tomó una gran bocanada de aire y le dejó salir en sus suspiros. Luego miró a su hija a los ojos. Hija, ¿acaso no oíste hablar siquiera de cómo una chica inició un tiroteo en su escuela? Mía la miró, pensativa. Ahora que su madre lo decía, ¿cuándo era una camarera había oído hablar por parte de los clientes de algo así? Pareció ser una noticia nacional, o algo por el estilo. ¿Había ocurrido en su ciudad? ¿Realmente ella había quedado tan desconectada de esas cosas? Eso creo. Luego de un momento, Mía puso los ojos en blanco, empezando a unir los puntos. Mamá, eso no habrá ocurrido en Volcano Hyde, ¿verdad? Su madre quedó en silencio, mirando al suelo. Luego volvió a verla a ella. Mía volvió a tragar saliva. Mamá. Esta vez los labios que temblaron fueron de ella. Pero en vez de tristeza, fueron de nervios y miedo. Naomi. ¿Dónde está Naomi? ¿Dónde está mi hermana, mamá? El tono fue un poco más elevado en esa última pregunta. Al igual que Cassandra, Mía tuvo que tomar muchas fuerzas para no preguntar eso en un grito. La sala quedó en silencio. Mía a ese punto se hacía una pequeña idea de lo que pasaba, pero simplemente no quería creerlo. O sea, ¿en serio? ¿De todas las personas, justamente Naomi? ¿Su hermana? ¿La que solo quería tener una vida de preparatoria perfecta? ¿Sin que nada la moleste? No podía ser. No podía. ¿O sí? Mía. Cassandra abrió la boca. La voz le temblaba, sabiendo que tendría que pasar por lo mismo que cuando le tuvo que contar a su Tony, luego de que ella sea quien haya recibido primero la noticia. 4 palabras. Eso fue lo único que necesitó Cassandra para que Mía deje caer su taza al suelo y hacer que el té se desparrame por la alfombra. Acción la cual haría que su madre le dé el castigo de su vida en cualquier otra ocasión, pero no en esta. Mía se levantó de golpe y comenzó a correr las escaleras arriba. Era una broma de muy mal gusto, como castigo por haberse desaparecido por 3 meses sin dejar rastro. Sí, eso debía ser. ¿Naomi fue una víctima? ¿Quién carajos podría querer creerse eso?
Esas cosas solo le pasaban a terceros, en las noticias. ¿Quién podría llegar a creer que finalmente le podría pasar a algún familiar tan cercano? Ignorando los llamados de su madre, Mia se acercó a la habitación de Naomi. Es una broma, pensó ella. Abrí la puerta y Naomi estará ahí, haciendo su tarea, mandándole mensajes a ese novio hetero suyo, o gritándome para que salga de su cuarto. Incluso podría recibirme con un abrazo, quién sabe. Pero no podía haber sido una víctima de un tiroteo. No hay forma. No hay forma en la que yo sea tan horrible como para ni siquiera haberme enterado de que mi hermana... Mi hermana lleva un tiempo muerta. Finalmente, ella giró el pomo de la puerta y la abrió. ¿Verdad? Estaba vacía. O bueno, no vacía. En plan de no haber nada. Sin embargo, todo el aire de Naomi y de la habitación se había esfumado. Las prendas cuidadosamente dobladas y guardadas en el armario habían desaparecido. Las sábanas rosas y coloridas habían desaparecido. En su lugar, el colchón carecía de cualquier clase de cobertor para este. Lo único que quedó de ella fue su escritorio, en el cual solía sentarse por horas a estudiar incansablemente por ser la mejor de su clase. Una presidenta del consejo tiene que ser el ejemplo más grande de su clase, Mia, solía decir ella. Estoy segura que tú también podrías ser un ejemplo si haces un esfuerzo. Mia comenzó a sentir un vacío en su estómago, a contemplar la versión bastardizada de lo que alguna vez fue la habitación de su hermana. Sus piernas comenzaron a temblar, al punto de que éstas ya no pudieron con el peso del cuerpo del aparasaurio. La hicieron colapsar, quedando de rodillas mientras procesaba la situación. Sintió como la mano de su madre se posaba en su hombro. Cassandra se había agachado para quedar a la altura de su hija y finalmente la rodeó con sus brazos. Mia no correspondió al abrazo, pues seguía con los ojos postrados en la no habitación de Naomi. Su madre comenzó a hablarle, pero Mia no pudo entender nada. Lo único que llegó a escuchar fue un fuerte zumbido saliendo de sus oídos, el cual no le dejaba ni siquiera escuchar sus propios pensamientos de forma clara. Lo único que llegó a entender de su madre fue: cosas del ático. Tony ni yo pudimos verlas sin... Siento... Mia abrió la boca, haciendo lo posible porque una palabra salga de su boca, incluso la más insignificante. Nada salió de ahí. Al menos no hasta que la primera lágrima recorrió la mejilla de Mia. Después de eso, lo único que logró soltar fue un gruñido, seguido de una pregunta. Mamá, ¿quién carajos fue? Preguntó, apretando el antebrazo de su madre, en un intento por no desmayarse, por la acumulación de shock, náuseas y rabia creciente. Fin del capítulo 2 de Bowling for Mia.
Ya es difícil como tal interpretar como a padres llorando, ¿no? Llega a ser un poco jodido, espero haberlo hecho bien, ¿no? Parce. Sea la historia que sea la historia que sea, es fregado. O sea, fue fregado.